Bueno, tenemos un ejercicio del apartado de máquinas. ¿Ok? Y bueno, tenemos como una placa triangular, ¿verdad? Donde tenemos una ranura lisa. Y aquí tenemos ¿cómo le decía? Una viga, una barra. Y entonces esta placa triangular se apoya contra ella en la ranura lisa. Entonces dice que el pin C está fijo en la orilla de E. Y luego dice que calcule la magnitud de la fuerza que actúa en el pin en D. ¿Ok? Y el pin en D, que fue la letra que no puse, ¿verdad? Ok, ahora sí. D es esta, ¿verdad? D es aquí y aquí es E. Bueno, bueno, esto es un problema que primero podemos dividir, ¿verdad? Podemos dividir y tendríamos la primera parte que corresponde al análisis de la placa triangular. ¿Ok? Tendríamos el punto B, que se le aplica los 100 newton. Tendríamos la fuerza A, que tendríamos la fuerza de contacto, fuerza AX. Tendríamos la fuerza AY. Tendríamos el punto C. Y entonces acá, de una forma perpendicular, estaría la fuerza C, perpendicular a la línea AC. Bueno, entonces, si sumamos los torques en el punto A, que eso es igual a 0, entonces eso quiere decir que, bueno, si sumamos los torques en A, me quedaría el torque de la fuerza de 100, que sería 0,140 por 100, ¿verdad? Y ve que ese torque lo podemos poner positivo en esta dirección. Los torques sean positivos en esa, según la ley de la mano derecha, radio fuerza sería positivo. Y luego esta fuerza de aquí tendría dos componentes, ¿ok? Pero si queremos calcular propiamente con la fuerza C, haciéndolo el radio perpendicular a la fuerza, aquí en ángulo de 90, pues habría que calcular esta distancia. Y eso se logra haciendo Pitágoras. Entonces sería menos, por la ley de la mano derecha, la raíz de 0,140 al cuadrado más 0,160 al cuadrado por FC igual a 0. Y entonces ahora solo me queda despejar FC y eso me va a dar 70 newton. Ya tengo la fuerza C. Ahora tendremos que agarrar la barra D y ver lo que ocurre en D. Entonces, aquí en D tenemos la fuerza de Y, tenemos la fuerza de X, vamos a tener la fuerza, ¿verdad?, en forma de lo que llamamos perpendicular para la placa, la tendríamos inclinada acá con un ángulo. Estaría FC en dirección contraria por acción y reacción. Y tendríamos la fuerza E, que es una fuerza de apoyo. La fuerza E. Perfecto. Muy bien. Ese ángulo cita podríamos sacarlo. Vamos a ver cómo lo sacaríamos. Bueno, recuerden que entonces esta hipotenusa
0,100 al cuadrado, 140 al cuadrado más 0,160 al cuadrado daría, bueno, raíz de eso daría 0,200. Entonces, es nada más de ver el ángulo y decir, bueno, vamos a ver. Este ángulo que está aquí, ¿verdad? Ve el triángulo. Yo vengo y digo, este ángulo que está aquí, ese ángulo que está aquí sería θ. Y entonces en este triángulo, yo vengo y digo que coseno de θ es adyacente sobre hipotenusa. Puedo dejarlo en milímetros, no hay ningún problema. Eso sería dimensional. Y que el seno de θ sería opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa. Porque entonces ahora, si yo vengo y hago la suma de los torques en D es igual a 0, vamos a tener que, aquí está D, entonces ninguna de las D hace torque, pero sí FC seno de θ por 0,120, que sería esta distancia que aquí, menos 200 por FE, FE por 0,200 y con el torque positivo girando para acá. Solo haría la componente seno porque el alcoseno es una fuerza que apunta hacia el eje de giro o hacia el punto de giro y no hace torque. Entonces aquí, como ya sabíamos que FC era 70, ¿verdad? 70 por 120 sobre 200 por 0,120 menos FE por 0,200 es igual a 0. Pues de aquí podremos sacar FE. FE sería 25,2 newton. Y bueno, ¿qué me quedaría? Pues la suma de las fuerzas en X es igual a 0. Y me quedaría que la fuerza DX va para la izquierda, la fuerza CX va para la derecha y la fuerza E va para la izquierda. Entonces, menos F de X más FC coseno de θ menos FE es igual a 0. Entonces, menos F de X más 70 coseno de θ menos 25,2 es igual a 0. Y entonces aquí nada más pues despejo. F de X, cambio este coseno por 160 entre 200, me daría 16,8 newton. Y luego pues sumamos la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí me faltó poner esto. Pues sería pues F de Y menos FC coseno. Cierto. Por cierto, si estoy viendo coseno aquí que era este, aquí debería ser seno. Yo me equivoqué. Listo. Porque seno es la que está aquí apuntando sobre el eje X. ¿Ve? Esta componente que viene aquí sería FCX. Y esta que viene aquí sería FCY. Y entonces ahora sí, F de Y menos 70 por 160 sobre 200 sería igual a 0. Y espejo F de Y. Y F de Y
daría 56. Y ya para terminar, pues sería nada más encontrar el valor de la fuerza D, que sería Pitágoras. 16,8 al cuadrado, 56 al cuadrado. Y eso me daría 58,5 newton. Esa sería la magnitud de la fuerza que actúa en el punto D. Muy bien.